generan son clones. Entonces, yo no le llamo la forma morfológica de la planta, no es un clon, ¿sí? El clon se llama a la descendencia genéticamente idéntica. Es un organismo o grupo de organismos que derivan de otro a través de una reproducción asexual. Y siempre son iguales a la planta madre. Esto es por la capacidad que han desarrollado las plantas de reproducirse a través de tallos o raíces y que son porciones vegetativas. Esto es lo que yo les decía. Bueno, tanto el tallo o la raíz, si es una forma para reproducirse, es lo que está ocurriendo, es una mitosis. Entonces son células idénticas. ¿Cuáles son las características o cómo nos sirve? Bueno, ahora vamos a ver que muchas de las especies que se cultivan y se comercializan para la alimentación humana tienen este método de reproducción y no por eso es menos válido. Una de las características importantes, diría, son que son altamente heterocigotas, o sea, son clones. Clones no quiere decir que sean homocigotas, ¿sí? No es que tienen los dos alelos iguales, son heterocigotas. Y altamente, en su mayoría de genes están en heterosis, que no siempre pasa en las otras plantas. No, o sea, tienen más heterocigosis que las plantas de reproducción sexual. Conducen a la perpetuación del genotipo, reducen la variación genética. O sea, son heterocigotas. ¿Por qué lo resalto? Porque son conceptos medio hasta para mí difíciles de separar para ustedes. Son heterocigotas. Y entonces, hay menos variación genética. Menos variación genética porque son clones, porque a su vez esas heterocigosis no se complementan con un cruzamiento. Entonces, la variación genética es baja, por más que sean heterocigotas. Eso quiero como aclarar, porque es difícil de entender o hacernos la idea, porque por ahí venimos con el concepto de heterocigota, que es variable, y bueno, y acá yo les estoy diciendo diciendo y contradiciendo. Permiten la reproducción de cultivares que no se reproducen por semillas viables, ¿sí? Conservan las combinaciones genéticas independientemente de su efecto sobre la fertilidad. A veces resultan más rápidos de reproducir, fáciles y económicos que por la semilla. Eso en muchas cosas se facilitan las especies asexuales, la forma de reproducir. Nosotros mismos tenemos una planta, ay, dame un esqueje y ya no la tengo que ir a comprar al vivero, tengo un esqueje y se reproduce por el esqueje. O un estolón en la frutilla, no sé, para el productor de frutilla. No necesariamente tiene que estar comprando semillas de frutilla todos los años. Obviamente hay un mejoramiento desde la semilla también en las especies que lo producen. Hay especies que directamente no las producen a la semilla. Pero bueno, para el productor de semilla o el productor de papa, qué mejor que estar comprando semillas de papa. La reproduzco por el tubérculo. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja que tienen las plantas de reproducción asexual. Y si no hay saneamiento previo, la desventaja es que transmiten las enfermedades y puedo perder lo que hoy les decía, una producción completa. O sea, porque si se enfermó la planta madre, que ese es un poco el, el ejemplo que se conoce a nivel así productivo del ajo. El ajo se reproduce por el diente, ay, no me sale ahora la palabra. Por el diente de ajo yo puedo reproducir una planta de ajo. Pero el problema que tiene es que hay virus asociados que no se los pueden sacar. Entonces, lo difícil es tener una producción
libre de ese virus. Entonces, por ahí los programas de mejoramiento siempre van por eso, y ahí ya se utiliza la técnica de cultivo in vitro, que ahora les voy a contar un poquito qué es. Pero bueno, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas, lo que decía, rapidez y simplicidad, que un único individuo puede dar lugar a múltiples descendentes, y facilidad en la colonización rápida de nuevos territorios. Estas son como las ventajas de la reproducción asexual. Las desventajas, que no hay variabilidad genética, por más que sean heterocigotas, y que hay clones que no logren sobrevivir a un medio ambiente que lo cambien a un ambiente más hostil. Entonces, si yo tenía clones o plantas de reproducción asexual en un ambiente, porque cuando los cambio a otro, no van a poder sobrevivir porque no están como, no tienen esta capacidad de adaptación debida a la variabilidad genética. Entonces, eso es otra de las desventajas. Y ya otra de las desventajas que acá no está mencionada, pero ya se las dije antes también, que son como susceptibles a mayor número de mutaciones desfavorables, ¿sí? Porque sufren mutaciones somáticas. Estas mutaciones somáticas pueden ser desfavorables y van en contra de la viabilidad de la planta. Propagación vegetativa. Bueno, esto que yo les preguntaba, ¿cómo son? Las yemas, en los frutales principalmente, y en los rosales, los bulbos, como el ajo, que no me sale la palabra, los estolones en la frutilla, el tallo, por ejemplo, en la caña de azúcar se reproduce por tallo, por hijuelos, que es en los bananeros y los forestales, las raíces, la batata, es una raíz, el lúpulo por rizomas, los bulbillos, la cebolla, bueno, y tubérculos, la papa, ahí me faltó nombrarla, ¿sí? Esto como los más comunes, son de propagación vegetativa. No me da más la voz, por eso voy despacio. Puede haber una propagación vegetativa inducida, lo que hablábamos hoy de los injertos, de los esquejes, y lo que les decía, el cultivo in vitro. El cultivo in vitro, estoy retrasada porque esa clase la tengo que armar de cero, que se las debo a ustedes. El cultivo in vitro es una forma de propagar las plantas principalmente, ¿sí? En un medio de cultivo totalmente artificial. Yo a la planta, como se ve acá en la foto del frasco, puedo regenerar una planta completa, ¿sí? A partir de un pedacito de hoja y poniéndolo en un medio nutritivo. Ese medio nutritivo tiene todos los nutrientes macro y micro que la planta necesita. Además, se les agregan, en muchos casos, algún tipo de hormona para inducir o las raíces o el crecimiento vegetativo. Entonces, el cultivo in vitro tiene la ventaja o la particularidad de que yo puedo regenerar casi cualquier planta poniéndole las condiciones necesarias o los nutrientes que esa planta necesita, ¿no? No siempre el mismo medio de cultivo sirve para todas las plantas. Eh, Puedo obtener de una planta miles de hijas, de plantas hijas, ¿sí? A partir, ya les digo, por ejemplo, de un pedazo de hoja. Profe, Sí, eso lo del cultivo in vitro lo hacíamos en el secundario para obtener ¿cuándo? Plantines de vid. ¿ah, sí? Sí, cortábamos las ramas de la poda, lo Sí, metíamos en un vaso o frasco con agua y enraizador, con nutrientes. sí. Una vez que se empezaba a hacer la raíz, ya lo poníamos para hacer en almacio. Y ahí ya salían plantines de vid. Bueno, y a ver, contame un poquito más. ¿Y lo hacían en forma estéril, en esterilidad o no? ¿O así en la mesada nomás? No, empezaba nomás. Bueno, Había es un, unos que daban, otros que no.
Claro. ¿Qué pasa? Eso que nos cuenta el compañero es como, no te veo el nombre, entonces no te puedo nombrar. Eh, es como algo más rudimentario, más de secundario, más de una práctica de secundario. Y además solamente estaba poniendo enraizante. Yo lo que les debo la clase es de contarles bien cómo se pone, se trabaja mucho en esterilidad, que eso te iba a decir de una de las desventajas del cultivo in vitro. Se necesitan equipamiento especial porque se trabaja bajo una campana de flujo laminar, ¿sí? Eh, que el flujo laminar para evitar contaminaciones, entonces hay que trabajar con mucha esterilidad, entonces todo ese material vegetal que se introduce al cultivo in vitro debe estar libre de cualquier patógeno, para eso se hacen protocolos de desinfección bastante estrictos, y porque el medio de cultivo ese, o sea, como crece la planta, crece cualquier cosa, entonces se trabaja en absoluta esterilidad. Y lo que me va a garantizar eso también es una planta sana. O sea, yo cualquier planta que la puedo tener en un cultivo in vitro de forma bien estéril, lo que me va a garantizar es, por ejemplo, una planta libre de virus. Esto que decía que en el ajo lo más difícil es sacar de ese virus que está en el tejido vegetal. El cultivo in vitro, con varios pasos de desinfección, yo puedo obtener una planta libre de virus. Y además, otra particularidad, por ejemplo, que se usa en el cultivo in vitro es el cultivo de meristemas, ¿sí? Cortar los meristemas de las plantas, hacer una buena desinfección y a partir del meristema tengo una planta absolutamente sana porque la velocidad de propagación, la velocidad de reproducción de las células del meristema es mucho más alta que la de los virus. Entonces, por ejemplo, el, el- el tejido vegetativo le gana a la reproducción del virus, se podría decir. Pero eso lo vamos a ver bien en la clase que les tengo que armar de cultivo in vitro. Lo que hizo el compañero en el secundario es algo parecido al cultivo in vitro, pero no es lo que es más biotecnológico y lo que se hace a nivel científico, ¿sí? Nosotros acá tenemos, mi compañera de trabajo trabaja en esto, trabaja en cultivo in vitro. Ella principalmente trabaja con especies nativas, porque bueno, así fue haciendo su línea de investigación, y ahora ella está probando, por ejemplo, el lúpulo. Que el lúpulo, como yo recién les mostré, se reproduce por rizomas. Lo que pasa que también hay el problema de que tiene el lúpulo a nivel comercial para el cultivo de lúpulo, es que eh, es un problema de sanidad, ¿sí? Al reproducirse por rizoma, si tiene el problema de sanidad, es muy difícil, tiene como bajos rindes, o sea, o tenés problemas de sanidad y tenés que usar mucho eh, pesticidas, bueno, no me quiero meter tampoco en algo que no sé tanto, pero a ella ahora la han contratado, se ha contactado con cerveceros de acá de la comarca que están queriendo introducir el cultivo de lúpulo en la región para para tener variedades locales, porque los cerveceros la están consumiendo de afuera, del exterior, y hoy al valor del dólar que tenemos es carísimo. Entonces, están queriendo ver si pueden mejorar o tener un lúpulo, no mejorar porque mi compañera no hace mejoramiento, pero sí tener un lúpulo al menos de buena calidad, de sanitario principalmente. Entonces están intentando y han tenido buenos resultados. Lo que quisieron hacer por esquejes no es tan fácil, les es más fácil por cultivo de meristema. Entonces, se puede hacer mil cosas, el cultivo in vitro tiene muchas posibilidades y acá es donde toma un poco la ventaja con los sistemas de mejoramiento tradicional de las especies. Pero igual se ha avanzado. Después yo cuando les cuente en el mejoramiento de los distintos tipos de plantas según su reproducción, vamos a ver que incluso en alógamas o en autógamas hay algunas técnicas moleculares o más de laboratorio que han también permitido avanzar como en el cultivo in vitro. Bueno, otra forma de reproducción asexual, que también ahora se los digo así muy por arriba, no sé si ya lo han escuchado,
es la reproducción de asexual, de apomixis. O sea, se produce una semilla, pero no es el producto de una fecundación, ¿sí? Lo que no ocurre es la meiosis y solamente hay una mitosis para regenerar o producir un embrión y una semilla, ¿sí? Tiene mucha ventaja la apomixis porque también son clones de la planta madre, también planta femenina, eh, y lo bueno es que, o sea, lo bueno, a ver, a diferencia del esqueje, que también es bueno, que es rápido y todo, la semilla es alto número de semillas. O sea, una planta apomíctica, perdón, puede generar un montón de descendientes de una única planta y por semilla. Ni siquiera tengo que tomar el trabajo de sacar las diferentes partes vegetativas. Entonces, se usa también en los programas de mejoramiento. Lo que pasa que no es, no, a ver, no es un mecanismo común en la naturaleza, ¿sí? Se da en pocas especies, principalmente en gramíneas. El pasto llorón es el ejemplo más claro de una especie apomíctica. Yo trabajé un tiempo en el laboratorio de biotecnología vegetal en Bahía Blanca y ahí estuve ayudando cuando era estudiante, ¿no? Yo no estuve en Bahía igual, pero ya me había recibido y vine a trabajar ahí y les ayudaba a los chicos que estaban determinando cuáles eran los genes de la apomixis para empezar a pensarlo en otras especies, a ver si se podía determinar cuáles eran los genes que producían la apomixis en el pasto llorón y si se podía inducir la apomixis en otro tipo de cultivo. ¿Para qué? Para esto, para evitar la autofecundación, ¿sí? Para llevar una línea pura. Entonces, por apomixis yo podía tener una línea pura en poco tiempo. Eso como era un trabajo, como, no sé, súper para mí en ese momento. Después yo no sé, yo me fui del laboratorio y rumbié para otro lado y no sé si eso después se consiguió y si se pudo determinar bien cuáles son los genes de apomixis, porque ya les digo, no es un mecanismo que se encuentre en todas las plantas. Bueno, las apomícticas hay obligadas, solo producen semillas por apomixis, hay facultativas, que según las condiciones ambientales o no, producen semillas por apomixis o por fecundación, y hay sexuales que solo, bueno, o sea, eh, en contra de la apomíctica obligada son las sexuales, que solo ocurre con fecundación. Ah, bueno, ahí lo que les decía, los cítricos, los manzanos y las gramíneas también son apomícticas. O apomíctica facultativa, o no siempre se da por apomixis. ¿Cómo me doy cuenta que una planta es apomíctica? Es porque la progenie es uniforme en especie de o idéntica a la planta madre, siempre es la planta femenina, tipos maternal distintos en la progenie de F1, genotipos recesivos a partir de una cruza entre un genotipo supuestamente apomíctico con un gen recesivo, inusual alta fertilidad de semillas en aneuploides o triploides. Recuerden que los aneuploides o los triploides tenían baja fertilidad porque no ocurría bien el proceso de la meiosis. Entonces, si en especies que sé que son triploides o aneuploides hay una alta fertilidad, se puede saber que es un indicio de la apomixis. O múltiples plantas por semillas, o múltiples estigmas por óvulos. Bueno, estos son como indicadores de que la planta puede ser apomíctica. ¿Y para qué les presenté todos estos tipos de reproducción que ya sabían? Nada más que yo se los junté todo en una clase. Bueno, porque para empezar a evaluar un programa de mejoramiento, además de tener en claro los objetivos del programa de mejoramiento, tengo que tener en claro
qué tipo de reproducción tiene la planta. Bueno, este es el triángulo de Freixel, fíjense que es de 1957, ya bastante antiguo para la época, donde podemos como clasificar a las plantas. Que quede claro que no las plantas necesariamente son 100% autógamas o 100% alógamas o 100% asexuales, ¿sí? Podemos dividir los tres extremos del triángulo entre la alogamia absoluta, la autogamia absoluta, que es el extremo C, y la apomixis obligatoria, o sea que solamente ocurre. Después en el medio hay cualquier combinación de estos tres tipos de reproducción, ¿sí? Entonces, generalmente las plantas están más como entre medio de dos condiciones o dos mecanismos, ¿sí? O una planta se dice alógama, el maíz. Sí, es alógama. Bueno, es alógama en un 80%, tiene un 20% de autogamia. Por eso también hay que despanojar cuando yo quiero dirigir un cruzamiento, porque tiene ese 20% de autógama, me va a afectar en el cruzamiento que yo quiero lograr. Entonces, como es importante, como yo les decía, bueno, defino en un programa de mejoramiento, defino cuáles son los objetivos, también lo que tengo que empezar a ver, y creo que está en una de las clases, la clase pasada, entre los pasos que sigue un programa de mejoramiento, uno es determinar la forma de reproducción de las plantas. Entonces, lo primero que hago, si yo no sé si es un cultivo nuevo, si es algo que yo quiero empezar nuevo, ¿no? O es una especie nativa que yo la quiero mejorar y no hay nada de información, tengo que empezar por analizar la estructura floral. Entonces, lo que primero es, las plantas dioicas obligatoriamente serán alógamas. Dioica será que estaba una flor en una planta, la flor femenina en una planta y la flor masculina en la otra planta. Esas eran las dioicas. Fenómenos como la monoesia, la dicogamia, la androesterilidad, la autoincompatibilidad o presencia de flores vistosas con olores fuertes favorecen la alogamia. Favorecen. No puedo asegurar 100% que tienen reproducción de alógamas. La cleistogamia evidencia la presencia de autogamia. La cleistogamia era cuando la flor no se abría. El hermafroditismo no es un indicio de autogamia. Porque puede ser, pero se acuerdan que si maduran en distintos tiempos, no ocurría, por más que la flor era hermafrodita. Si los estambres estaban más altos que el pistilo, tampoco ocurría la fecundación. Entonces, que quede claro que el hermafroditismo no es un indicio de la autogamia. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, una forma simple, si yo veo la planta hermafrodita, no sé lo que es, bueno, ¿qué hago? La aíslo, ¿sí? Como la aíslo con una bolsa, como está ahí, donde no puedan entrar insectos. Donde no pueda ocurrir una fecundación cruzada. Si la planta no produce semilla en esta forma de aislamiento, es un fuerte indicio que la especie es alógama. Pero si produce semilla, no significa necesariamente que la planta es autógama, ¿sí? Porque muchas especies como el maíz, que les decía, y el zapallo, también tienen un cierto porcentaje de autógamas. Entonces, no lo puedo asegurar. Sí puedo asegurar que es alógama si no produce semilla. Otra forma es, si se presenta la pérdida de vigor híbrido, esto si yo obligo a una planta a autofecundarse, en el caso de que, a ver, no quiero decir porque si la obligo, bueno, si la dejo que se autofecunde en el maíz mismo, ¿sí? Si yo no supiera que es alógama, voy a ver una pérdida de vigor híbrido. Y ahí sí también puedo asegurar que es alógama. Y si no presenta depresión, probablemente
sea autógama. También es un indicio fuerte de que si no pierde vigor híbrido, puede ser autógama. Entonces, a modo de conclusión, o sea, tenemos que conocer el tipo de reproducción que tiene la planta y los límites en los sistemas no son absolutos. Esto es lo que le decías, una planta alógama puede tener un cierto porcentaje de autogamia y una autógama puede tener cierto porcentaje de alogamia. El sistema reproductivo es un carácter adaptativo por excelencia. Y ya vamos a ver, o lo van a ver también un poquito en la clase anterior, que la adaptación es un indicio también de altos rindes y de como objetivo de mejoramiento. O sea, no solamente necesito altos rindes, sino en algunos lugares más hostiles, como acá en Río Negro, ¿sí? que el clima es más árido, a veces no es de tanta importancia tener un cultivar de altos rindes, sino más vale que estén adaptados a los suelos y al ambiente árido del frío y los vientos, por ejemplo. ¿Sí? Hoy justo mañana tenemos un práctico acá de cuantitativa que lo voy a pasar a las chicas para el próximo año, que en realidad evaluamos diferentes caracteres o componentes de rendimiento, digamos, del maíz. Entonces, donde yo mañana les llevo diferentes mazorcas de maíz ya maduro, para que le determinen el número de granos por espiga, el número de hilera. Bueno, son distintos caracteres cuantitativos que dan un indicio del rendimiento, más allá de contar los kilos por hectárea que yo tenga. Y el agrónomo hoy me decía eso. El que me dio las mazorcas me dio distintas variedades, qué sé yo, entonces me dice, este es un híbrido, fíjate que no hay plantas volteadas, que mira que tiene. Bueno, me dio una clase de agronomía linda. Y él me decía, pero fíjate esto, y me indicó todavía una variedad que la sacó la facultad de ustedes, que la están cultivando acá, que es un maíz más con grano más colorado, no tan amarillito, sino más colorado. Y me dice, y esta variedad que la hizo el Comahue ahí en Cipolletti, me dice, la estamos probando acá también, dice, porque anda bien, porque a veces las mejores, dice, esta la que tiene es adaptación, más allá de los híbridos que tienen los altos rendimientos, dice. Y por ahí las semillas no están caras, entonces estamos probando. Entonces, bueno, fíjense la diferencia también en el sistema reproductivo de esta charlita que les estoy contando es que el híbrido es el producto de ese cruzamiento de dos líneas puras, qué sé yo. El de Comahue, que me decía que era de ahí de la facultad de ustedes, me dice es de polinización libre. Entonces es como una alógama libre. Entonces eso le da la particularidad de que los cruzamientos sean libres, le da la particularidad de adaptación. Entonces, eso me decía hoy el agrónomo. Nada, esto es más anecdótico, pero para que ustedes vayan incorporando estos conceptos. Bibliografía. El cubero y la cadena, que no sé si yo se los había recomendado. Se los recomendé en la clase anterior, sí. Que son los libros que se usan para el mejoramiento. Y ese Vallejo Cabrera, yo en la clase anterior también les pasé el link, lo pueden bajar libre. Ese es muy básico, pero para cosas básicas está bueno. Y como está libre, se los recomiendo también. Así que bueno, esta teórica es un poco estos 3 capítulos. Consulta. Consulta, ¿se entendió? Profe, en los libros esos, el cubero que también estaba en la clase anterior, ¿están en Pedco o en algún drive? Porque el Pierce, ese sí lo subieron las profe y lo tengo. Pero estos no lo encontré. Yo los tengo impresos.
El de Cubero está, porque yo lo estoy leyendo. Sí. Tiene que estar, lo tiene que tener la biblioteca. En el drive que estaba circulando de genética están todos estos libros. No sé si todos, pero por lo menos el de Cubero, Griffith, Pierce, esos están y no me acuerdo, hay más. El otro que es del INTA, que vos diste de mejoramiento, también está ahí. Y no me acuerdo. Pero tal vez estén los... La cadena es muy viejo, es como del... no lo tengo acá yo en el... Ese, la cadena está en la biblioteca. Está en la biblioteca. Sí, esos suelen estar, porque son medio viejos y bueno, y no están en PDF. Yo tengo una alumna una vez acá que lo hizo, que lo pasó a PDF, no sé cómo lo hizo. Le sacó fotos, me lo pidió a mí y todo, pero no sé, yo no tengo el link ni nada, porque yo los tengo impreso. Va impreso, fotocopiado, no los tengo impreso, original tampoco. Ahí les voy a poner una foto de un amigo mío que está reproduciendo los maíces de acá de la facultad, a ver si son los mismos. Y justo me los dieron, son bien rojitos. Estos otros es otra variedad que seleccionaron de ese mismo, el Amilcar se llama, el que debes decir vos. Es otro que sacaron, en algunos granos salieron unos bien oscuros y entonces empezaron a reproducir esos. Y ahí les mando la foto. Y salieron estos que les mandé ahí. Eso me comentó el agrónomo también, me dijo que como que habían ido seleccionando los mejores, hicieron una selección más alta, bueno, eso no me quiero adelantar porque le voy a hablar en chino ahora, que para sacar esta variedad se hicieron una selección más alta y fueron eligiendo esos mejores granos. Bueno, ya ahí se las puse la otra, para que los vean, son oscuros. ¿Qué están en el chat? ¿La foto? Sí, en el chat del WhatsApp. Del WhatsApp. Sí. Son hermosos. Bueno, yo mañana les mando la foto del práctico donde vamos a estar usando el de... A ver si es el mismo. Bueno. Pero son negros. ¿Viste? Sí, pero ellos de granos que salieron así, se ve que había algún gen de color, entonces sacaron esos y los multiplicaron y están logrando, bueno, ya están azules completos, negros. ¿Saben lo bueno que tienen esto? Que tienen muchos polifenoles antioxidantes. Antocianinas, claro, son mejores. Sí. Nutritivamente son mejores. Sí. Creo que son para alimentar las gallinas, digamos, los animales. Pero sí. bueno. Bueno, pero eso... Sí, yo sabía de esto, que lo que tienen son las antocianinas. Lo que le da el color ese oscuros es una alta concentración de antocianinas que tienen características antioxidantes. Pero mira, no sabía, está buenísimo. No, los que me dieron a mí, yo mañana les saco las fotos en el práctico y se las mando. Así le doy envidia de cómo hacemos un práctico acá, así lo entusiasmo a la profe para que hagan el práctico allá. Son bien naranjitas, más tirando a rojo, que todavía claro. Le pregunto al agrónomo, pero estos son los que después, y me dice que era para alimentación de animal, para gallinas. Claro. Deben ser los Don Amilcar, que se llaman. Sí, porque me los nombró como que eran ya, no sé si patentado o está registrado como de la Universidad del Comahue. Claro, el Amilcar era un profesor que estaba en la cátedra de taller y que falleció. Bueno, ahora están otros profes, pero se ve que le pusieron el nombre de él para homenaje. Registrado, decía, no sé si es comercial. Bueno, él como que me dio a entender que ellos lo estaban probando acá, a ver qué pasaba. Claro, trabajan con productores que cumplan, digamos, con esto de tener bastante aislamiento para preservar la genética, ¿no? Que no haya polen de otros maíces cerca y eso. Y sí, eso debe ser lo difícil. Porque, bueno, y además que hoy el maíz está todo transgénico. Sí. Así que debe ser como difícil mantener esa genética. Y eso sí que son raros, están buenísimos. Bueno, no sé, ¿alguna consulta?
¿Vos tenías consulta, Susana, de la otra clase? Sí, igual voy mañana y hablo con las chicas. Yo estoy preparando para rendir ahora en este mes. ¿El Por final? eso, ¿cómo? ¿El final? El final, claro. Sí, porque al final salieron las prórrogas y yo estoy regular. Ah, Pero bueno, bueno, me sirven las clases para ir refrescando y todo, pero bueno, como estoy en la recta final, estoy ya avanzando. bueno, aprovecha que yo estoy hasta septiembre. Y es virtual el examen. Está bien. Bueno, sí, yo Bueno. mañana igual voy Sí, a ir. cualquier cosa me escribí y además, o sea, porque como yo o sea, está en clase, pero no te tengo en el listado, podés hacer consulta como estudiante, como para rendir final, entonces pues nos Claro, ponemos de acuerdo y hacemos consulta. claro. Bueno, ¿Eh? sí, sí, sí. Bueno, listo, yo Gracias. ahora en un rato les mando, llenen ese drive que les pasó Melissa, así ya tengo todos los mails y capaz que nos comunicamos tarde, pero seguro, más directo. Yo les mando las clases directamente Ah, está bien. para no andar con tanto intermediario. Esa es otra. Así que fíjense de completar ese drive de Excel. Bueno, nos Bueno, vemos el miércoles que viene. gracias. El lunes subo otra clase, ¿eh? No